Estimados estudiantes del nivel 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy, que trata sobre la conservación y protección de los ecosistemas. ¿Sí? Entonces, sin demorar más, empezamos de una vez con nuestra clasecita del día de hoy. Muy bien. Cuando hablamos de la conservación y protección de los ecosistemas, tenemos que mencionar que dice que la conservación de los ecosistemas es más eficaz si se evitan las causas que lo degradan. Pero una vez que esta degradación se ha producido, será preciso corregirla, volviendo progresivamente a las condiciones naturales. Lamentablemente, el ser humano en todas las actividades que realiza muchas veces altera los ecosistemas, ¿no? Y justamente para poder protegerlos, el ser humano lo que debería de hacer primero, antes de malograr un ecosistema, es pensar no solamente en lo económico y no solamente en el beneficio, sino también en el daño que le podemos causar a las otras especies, tanto animales y vegetales, al empezar a explotar los recursos naturales que encontramos en dichos ecosistemas. Entonces, el hecho de conservar y proteger los ecosistemas nos lleva a la reflexión de que también debemos de respetar y valorar tanto a los animales, vegetales y demás seres vivos que nos rodean. Vamos a hablar de las especies en peligro de extinción, las causas del deterioro de los recursos y fauna silvestre. Entonces, cuando hablamos justamente de las especies en peligro de extinción, justamente producto de las actividades que realiza el hombre, vamos a conocer justamente cuáles son las causas que permiten o que han producido que estos animales se encuentren justamente en peligro de extinción. A ver, vamos a comenzar. Una de las causas sería la caza y la pesca excesiva, que lleva a la merma a las poblaciones. Cuando decimos a la merma, bueno, que está disminuyendo la población de estos animales que justamente ahora están en peligro de extinción. Se ha extinguido la chinchilla y ha reducido la población del oso de anteojos, la taruca, la vicuña y varias otras especies. El uso de dispositivos de pesca irracionales y prohibidos por la ley como la dinamita y sustancias tóxicas. Muchas veces en la selva, en la Amazonía, en los grandes ríos, para poder justamente pescar de manera, ¿cómo se le podría decir? De tener una mayor posibilidad de poder pescar una gran cantidad de peces, utilizan pues dispositivos como la dinamita, que al hacer explotar, bueno, pues mata muchos peces. Aparte de eso, no solamente ellos, sino otros animales que también viven en estos ecosistemas. Y también utilizan muchas sustancias tóxicas, envenenando las aguas para que los peces salgan a flote. Y realmente es algo terrible lo que está ocurriendo. Entonces, este sería una causa del deterioro de la fauna silvestre. Otro sería la contaminación, los relaves, los desagües, vertimientos que van a los ríos, lagos, al mar y ha exterminado a la fauna acuática de muchas zonas de nuestro país y del mundo. La tala y quema de la vegetación que está mermando muchas especies por su destrucción del hábitat. Imagínense cuando se tala y quema, por ejemplo, grandes bosques, cuántos animales se van a quedar justamente sin el hábitat donde ellos van a habitar cotidiana o comúnmente. Entonces, también es una causa de que al quedarse sin hábitat muchos animales pues están en peligro de extinción. La introducción de especies exóticas que eliminan especies nativas. Por ejemplo, la introducción de la trucha en el lago Titicaca está exterminando a otras especies nativas de peces y ranas que habitan justamente en dicho lago. Entonces el hombre, por querer hacer negocio, pues cría las truchas y no le importa ocupar espacios que eran ocupados por otras especies de peces y de ranas. La falta de educación de la población en general, que no respeta a los animales silvestres y los mata por afán de matar. No, o sea, no entendemos. Es, por ejemplo, ahora que en esta situación de la pandemia, bueno, pues se le ha echado la culpa al murciélago justamente de producir esta enfermedad.
Y en la selva, por ejemplo, pues resulta de que habían empezado a matar a los murciélagos y en realidad es algo absurdo. Ahora también tenemos que entender que estos murciélagos ayudan también, por ejemplo, en el proceso de la polinización. Entonces son importantes, pero sin embargo mucha gente por falta de educación comete pues estos abusos en contra de estos pobres seres vivos. La caza y el comercio ilegales de pieles, cueros de animales silvestres, tal como por ejemplo las pieles del jaguar, el tigrillo, el lobo de río, cueros como el de las boas y los lagartos, que hacen que estos animales sean atractivos para los cazadores para poder quitarles la piel y justamente a partir de eso pues se puedan producir múltiples accesorios, ¿no? Como por ejemplo carteras, billeteras, ¿no? Y ropas, inclusive con las pieles de estos pobres animales. Entonces esas serían algunas de las principales causas que están pues causando el deterioro de los recursos de la fauna, ¿no? Estamos hablando de los animales silvestres. Especies en peligro. Dentro de las especies en peligro, las especies posiblemente extintas son las que han desaparecido del territorio nacional. Entre ellas se encuentra la chinchilla. Esta chinchilla, pues, es un animal que lamentablemente se ha casado demasiado y ya lo hemos llegado a extinguir. Especies en peligro de extinción son las que están amenazadas a su supervivencia, que necesitan medidas urgentes para su protección. Por ejemplo, las vicuñas, ¿no? Están en peligro de extinción, tan hermosos animales que justamente hay cazadores furtivos que por quitarles la lana las matan y realmente es algo terrible. Especies en situación vulnerable son aquellas que no se encuentran en peligro inminente de extinción, pero que puede llegar a serlo si no se le protege. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, los monos y numerosas aves, reptiles y anfibios. O sea, todavía no están en peligro, pero ya poco a poco pasarán de una situación vulnerable y llegarán a una situación de peligro de extinción. Especies raras son aquellas que naturalmente existen en poca densidad, o sea, hay poca población de estos seres vivos, estos animales. Son endémicas por lo general. Y las especies en situación intermedia son aquellas las cuales no se conoce su situación, pero se supone que puedan estar en peligro. En esta categoría se debe incluir a todas las especies endémicas del Perú no mencionadas anteriormente. Entonces, estas especies intermedias son las que suponemos que pudieran estar en peligro, pero que no conocemos realmente cuál es la situación que se encuentra. Muy bien, entonces hemos hablado de lo que venía a ser esta situación, de cómo pues están extinguiendo nuestra fauna silvestre, nuestros animales silvestres y las causas y también cuál es la situación de estos animales. Así que por favor, como ya conocemos nosotros, estas causas y estos animales en peligro de extinción, nosotros también debemos justamente empezar a hablar a nuestra familia de que se tienen que cuidar y preservar este tipo de seres vivos que son importantísimos en los ecosistemas de, que nos rodea y los ecosistemas que encontramos en nuestro país. Ahora nos toca hablar de los recursos naturales. Cuando hablamos de recursos naturales, vamos a dividir estos recursos naturales en los siguientes grupos. Vamos a dividirlos en lo que van a venir a ser recursos naturales perennes, recursos naturales no renovables y recursos naturales potencialmente renovables. En los perennes se les denomina así porque son recursos que nunca se van a acabar, ¿no? Recursos inagotables. Por ejemplo, la energía solar, ¿no? La energía cinética, que es del movimiento. Nuestro planeta está en un continuo movimiento y es un tipo de energía que tampoco se va a acabar, ¿no? En el caso de los vientos que producen energía eólica, ¿no? La fuerza del viento, imagínense, que tampoco se va a acabar. Son energías perennes, ¿no? Que nunca se van a terminar, no son agotables. Mientras en cambio los recursos no renovables, pues son recursos que se tienen que acabar, que no van a ser, no van a renovarse y por eso se van a acabar. Por ejemplo, dentro de lo que son los combustibles, el petróleo y todos sus derivados, la gasolina, el querosene, el gas, que se utilizan y que son derivados del petróleo, van a ser recursos no renovables que tarde o temprano se van a agotar.
En el caso también de los no renovables, tendríamos los minerales metálicos, la plata, el cobre, el oro, ¿no? Que hay reservas en nuestro planeta, pero que poco a poco se están agotando y no se va a renovar. Minerales no metálicos como la arcilla, el azufre, etcétera, que también van a haber en una determinada cantidad de nuestro planeta, pero que poco a poco también se están agotando. Y cuando hablamos de los recursos potencialmente renovables, son aquellos que se pueden renovar, pero que lamentablemente por acción del ser humano muchas veces no dejamos que se pueda renovar de manera adecuada y correcta. Estos pueden correr peligro, inclusive pues pueden llegar a desaparecer. Por ejemplo, el aire no contaminado es un recurso potencialmente renovable, ¿no? Por ejemplo, gases contaminantes como el dióxido de carbono se pueden ir disminuyendo de nuestra atmósfera gracias a las plantas que absorben y que más bien depositan oxígeno en el aire. Pero lamentablemente con el exceso de contaminación que nosotros estamos realizando, estamos poniendo en peligro a este recurso potencialmente renovable. El agua es algo también bastante frecuente que justamente nosotros estamos poniéndolo en riesgo y en peligro al contaminar justamente estas fuentes de agua. Si bien es cierto, en nuestro planeta existe agua en grandes cantidades, como por ejemplo en los océanos, pero también debemos entender que el agua dulce, que es el agua que habitualmente nosotros bebemos, pues tan solo representa el 1% de todo el agua de nuestro planeta. El 99% es agua salada de los mares. Y estas aguas dulces que nosotros consumimos, pues las estamos poniendo en peligro y no las estamos dejando regenerarse, ¿no? Justamente al contaminar ríos, lagos con desagües, ¿no? Con relaves mineros, etcétera. Potencialmente renovables también serían la flora, estamos hablando de la vegetación, los árboles, pero a nosotros hacer un excesivo consumo de estos recursos, por ejemplo, los árboles, ¿no? Para justamente la industria maderera, ¿no? Para fabricar muebles, talamos en exceso los árboles y los ponemos en riesgo y peligro y de repente ya dejen de ser potencialmente renovables y se conviertan en no renovables, producto que inclusive los podemos llegar a extinguir. Y lo mismo ocurriría con la fauna, ¿no? Los animales. Entonces hay que tener mucho cuidado con el cuidado tanto de flora, fauna, el agua, el aire, porque a pesar de ser potencialmente renovables, los podemos poner en peligro e inclusive podemos transformarlos ya en recursos no renovables. Ahora pasamos a hablar de lo que vienen a ser las unidades de conservación. En nuestro país, en vista de que justamente hemos puesto en peligro muchas especies, hemos puesto en peligro los ecosistemas, es por eso de que pues, se han creado parques nacionales, santuarios nacionales, etcétera, que justamente son unidades de conservación y que están a cargo de una institución denominada INRENA, que justamente pues va a tener a su cargo el cuidado y protección de estas unidades de conservación. Dentro de las unidades de conservación, por ejemplo, tenemos los parques nacionales. Son áreas naturales destinadas a la protección y preservación de carácter intangible. Esta palabra intangible hace referencia a que lo que esté dentro de este parque nacional no se puede explotar, no se puede tocar, no podemos utilizar esos recursos naturales ni de la flora ni de la fauna. Entonces nadie puede ir ahí a estar talando un árbol, a sacar un animal, no se puede hacer en los parques nacionales, está completamente prohibido, ¿ya? Tampoco se puede utilizar o hacer uso pues de la belleza paisajística que contiene, ¿no? Pues hay parques nacionales que tienen una belleza inigualable. Está prohibido todo aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, pero lo que sí está permitido, sin embargo, es el ingreso de visitantes por motivos educativos, científicos, recreativos, así como por ejemplo hacer turismo, ¿no? Culturales bajo condiciones especiales y respetando todas las zonas señalizadas. Entonces, siempre cuando vamos a un parque nacional va a haber pues un agente que va a cuidar que nosotros como visitantes no pues alteremos este parque nacional. ¿No? Dentro de nuestro país, pues hay ahorita 7 parques nacionales: Cutervo, Tingo María, El Mano, Huascarán, Cerros de Amotape, Río Apiceo,
Yanachaga, Chimellín, ¿no? Dentro de los cuales justamente van a cumplirse las características que ya hemos mencionado. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un parque nacional que se encuentra en el departamento de Huánuco, que vendría a ser Tingo María, ¿no? Pues es parte de nuestra Amazonía, pues que guarda unos paisajes hermosísimos y una gran cantidad de flora, que son las especies vegetales, y fauna, que son los animales, que todos ellos que estén dentro del parque nacional, pues están protegidos, nadie los puede tocar. Las reservas nacionales son regiones o sitios, monumentos, edificaciones del territorio nacional que por su belleza natural y paisajística e importancia científica, valor artístico, interés turístico, permiten un desarrollo socioeconómico y la conservación de los recursos para las generaciones futuras. El Estado puede utilizar los excedentes de la fauna, como en el caso de Pampa Galeras, en Ayacucho, donde se protege a la vicuña, la taruca, etc. Y se realiza la saca periódica de los excedentes. Bueno, en este caso, por ejemplo, en las reservas nacionales como Pampa Galeras, donde pues se protege a las vicuñas, pues, pero sí se permite, por ejemplo, una vez al año realizar el chacu de la vicuña, que es justamente donde le trasquilan, le quitan pues eh, su lana para poder ser un recurso que pueda beneficiar económicamente a los pobladores de estas comunidades cercanas a Pampa Galeras. Entonces, acá sí se puede utilizar los recursos, pero no poniendo en peligro a las distintas especies que puedan estar dentro de las reservas nacionales, sino con mucho cuidado, de una manera sostenible, sin poner justamente en peligro a las especies que habiten dentro de las reservas nacionales. Existen 8 reservas nacionales: Pampa Galeras en Ayacucho, ¿no? La reserva de Junín, que justamente aquí la vemos, está en nuestro departamento, ¿no? Ahí está el lago de Junín. Este lago también pues protege, por ejemplo, especies como la rana gigante también, que justamente hoy en día está en peligro de extinción. Entonces ya no se puede tocar a estas ranas, ¿no? Siempre y cuando hubiera excedente podríamos utilizarlo, pero si están en peligro no se podría tocar para nada. La Reserva Nacional de Paracas, La Chay, Titicaca, Salinas, Aguada Blanca, Calipuy, Pacaya, Samiria, que serían las 8 reservas nacionales que tiene nuestro país. Pasamos ahora a lo que son los santuarios nacionales. Es un área natural destinada a proteger con carácter de intangible a una especie o a la comunidad determinada de plantas o animales, así como formaciones naturales. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen de lo que viene a ser la reserva, el Santuario Nacional de Guayay, que esto está pues en Cerro de Pasco, muy cerca de acá, ¿no? Se va por Junín. Y justamente pues acá van a ver gigantescas formaciones rocosas que por el tiempo pues se han ido formando, ¿no? Producto de la erosión de estas rocas y que pues se han convertido hoy en día en un santuario nacional. Nadie puede ir y tocar estas rocas, romperlas, destruirlas, ni alterar el paisaje que pueda haber dentro de este santuario nacional. Imagínense, por ejemplo, esta roca que parece una llamita, ¿cierto? Y así como esta, pues hay una inmensa cantidad de rocas que tienen distintos tipos de formaciones. Por eso al Santuario Nacional de Guayay también se le conoce como el bosque de piedras, ¿no? Porque hay una inmensidad de piedras con distintas formas. Bueno, los santuarios nacionales son 7, ahí está justamente Guayay, Calipuy, Pampas de Het, Lagunas Mejías, Ampay, los manglares de Tumbe, Tabacones, Nambaye. Tabacones Nambaye, ¿ya? Y para terminar con las unidades de conservación, pues encontramos a lo que son los santuarios históricos, que son áreas de protección estrictas y de conservación de escenarios naturales donde se desarrollaron acontecimientos gloriosos de nuestra historia nacional. Así, por ejemplo, la escenificación de la batalla de Ayacucho en las Pampas de Ayacucho. Los santuarios históricos van a ser 3. Chacamarca, las Pampas de Chacamarca, que justamente las tenemos en Junín, donde se produjo pues la batalla de Junín, ¿no? Y las Pampas de la Quina, que justamente están en Ayacucho, donde se produjo pues la batalla de Ayacucho, que se dio a la independencia del Perú.
y también pues santuarios históricos más antiguos como por ejemplo una de las 7 maravillas modernas de la humanidad que viene a ser nuestro famoso Machu Picchu, ¿no? Y justamente son estos tres pues los santuarios históricos que tenemos en nuestro país, ¿no? Esta hermosa imagen de nuestra maravilla del mundo, ¿no? Machu Picchu. Muy bien, de esta forma hemos terminado pues con nuestra clase del día de hoy y pasamos pues a la práctica. 1. Escriba 4 ejemplos de plantas en peligro de extinción. Bueno, en el módulo pues hay un cuadrito donde nos habla pues de estas plantitas y podríamos más que nada ver que las principales plantas que están en peligro de extinción son especies de árboles, como por ejemplo tenemos a la caoba, el tornillo, el cedro, el nogal, también por ejemplo la puya raimondi, que es una planta muy representativa de la puna peruana, están en peligro de extinción. ¿Ya? Entonces ves el cuadrito o bueno, pues copias los nombres que te acabo de dar. 2. Escriba 4 causas del deterioro de la fauna silvestre. Bueno, uno podría ser pues la pesca y la caza excesiva, ¿no? Otro, la contaminación que producimos, la tala y la quema de los bosques, ¿no? La falta de educación y conciencia de las poblaciones, ¿ya ves? Ahí habrían 4 ya. 3. Clasifica los recursos naturales. Pues los podemos clasificar en perennes, los que no se van a acabar, ¿no? Los no renovables, los que, bueno, pues tarde o temprano se van a agotar, y los potencialmente renovables, ¿no? Que, bueno, pues también se llaman semirrenovables y que si no los cuidamos también podemos terminar acabándolos. 4. ¿Qué tipo de recursos representan? Bueno, eso está a ver en la siguiente. Vamos a pasar. A ver, acá está, a ver qué tipo de recursos representa. Por ejemplo, la energía del sol, ¿qué sería? Perenne, ¿no? Perenne. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos acá cerros, montañas, donde muchas veces, por ejemplo, se puede realizar la minería, ¿no? Entonces, podríamos representar estos cerros con ese aspecto. Entonces, los cerros, al extraer nosotros los minerales y todo eso, serían recursos no renovables. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos combustibles como el gas, ¿no? El gas que viene justo en estos balones, que se llama gas propano y que son recursos no renovables, ¿no? Ahora sí, aquí también continuaba la fauna, ¿ve? La fauna, ¿qué sería la fauna? Son potencialmente renovables. La flora, por ejemplo, los vegetales, ¿qué serían? También potencialmente renovables. Y aquí el viento, ¿no? Estamos viendo que está produciéndose viento y todo eso. Sería también, en este caso, perenne, ¿no? La energía del viento, la energía eólica. 5. Escriba 8 nombres de animales peruanos en peligro de extinción. A ver, te voy a dar algunos ya para que tú puedas rellenar en tu módulo. Por ejemplo, el cóndor. El cóndor es un animal que ahorita está en peligro de extinción, ¿no? El gato de los Andes, ¿no? También conocido como gato montés, también está en peligro de extinción. No te olvides el gato de los Andes. El oso hormiguero gigante. El mono choro de cola amarilla. El oso andino. La rana gigante del lago Titicaca y del lago Junín. Los delfines rosados del Amazonas. ¿Ya? La nutria gigante. ¿Ves? Ya te di 8 nombres de animales peruanos que justamente están en peligro de extinción. Pasemos a las 6. Dice, ¿qué entiendes por unidades de conservación? ¿Qué podríamos decir? Pues las unidades de conservación son espacios o áreas geográficas que el Estado protege justamente para que las especies que se encuentren en su interior pues no sean explotadas de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir en resumen? Las unidades de conservación pues son áreas protegidas por el Estado, ¿no? Elabore un cuadro comparativo respecto a parques nacionales, reservas nacionales, santuarios nacionales.
y santuarios históricos. Bueno, como yo ya te he dado las características de cada uno de ellos, pues tú me vas a hacer el cuadrito comparativo, vas a rellenar las principales características de cada uno de ellos y desarrollas el cuadrito comparativo. A ver, pasamos al 8. Relaciones, dice. Santuario histórico, Pampa Galeras, acá está, ¿ves? Machu Picchu, Chacamarca. Muy bien, entonces la A iría en este casillero. Parque Nacional. A ver, cuando hablamos de Parque Nacional, ¿a qué estaríamos diciendo? Por ejemplo, parques nacionales son el Mano y el Huascarán. B, entonces sería al final. Reserva Nacional. Las reservas nacionales, ahí está Pampa, Galeras, Paracas. Entonces C iría aquí arriba. Y finalmente, en este caso, lo que vendría a ser Santuario Nacional, pues Manglares de Tumbes y Ampay. La D iría en la tercera posición. Entonces sería C, A, D, B. Ya está. Pasamos al siguiente. Dice, coloca a cada individuo en su respectiva unidad de conservación utilizando el pupiletras. A ver, aquí en este pupiletras me vas a buscar tus nombres de animales. Por ejemplo, miren, lobo mar. Entonces sería el lobo de mar. Este lobo de mar, ¿dónde se protege? Por ejemplo, en la Reserva Nacional de Paracas. Entonces rellenas acá lobo de mar. ¿Ya? A ver, si buscamos, mira acá, vicuña. ¿Dónde se protegen a las vicuñas? En Pampa Galeras. Entonces así me vas a seguir buscando nombres de animalitos y vas a averiguar en cuál de los Parque Nacional, Reserva, Santuario Nacional o Parque Nacional se va a proteger. ¿Correcto? Entonces me averiguas los nombres de los animalitos. Buscas acá los nombres de los animalitos. Ya te di de dos, de vicuña y lobo de mar. 10. Son áreas geográficas destinadas a la conservación de la naturaleza y protegidas por el Estado, ¿no? Reservas nacionales, parques nacionales, santuarios históricos, santuarios nacionales, pues todas las anteriores van a ser áreas geográficas que están protegidas por el Estado. Entonces sería la alternativa E. Es un recurso no renovable. Los vientos, la fauna, la flora, el sol, el único no renovable sería el gas natural. Alternativa C. 12. Unidad de conservación en la cual no permite la utilización de recursos naturales por el hombre. Allá, donde no vamos a poder utilizar en lo absoluto los recursos naturales, van a ser en los parques nacionales. La alternativa en este caso sería la A. 13. Especie animal que protege la Reserva Nacional de Pampa Galeras. Aquí está, nos dice animal. Entonces estamos hablando de las vicuñitas. 14. Santuario nacional, santuario histórico. Huascarán, Machu Picchu, Manu, Cerros de Motapa, Lachay. Machu Picchu, sí o no, eran tres. Machu Picchu, Chacamarca y las Pampas de Ayacucho. También conocidas como las Pampas de la Quina, ¿cierto? Acá está. Entonces 14 sería la alternativa B. 15. Unidad de conservación de protección estricta para los espacios naturales donde se desarrollan acontecimientos en historia natural o de historia natural. Bueno, son, por ejemplo, no naturalmente se han formado todos estos y se tienen que cuidar y se tienen que proteger. Estaríamos hablando de santuarios nacionales. Alternativa B. Cuando nos habla de historia, pero no nos está hablando de la historia de los seres humanos, nos está hablando de la historia natural. Entonces, si nos hubiera dicho, pues, acontecimientos históricos, ¿no? Ahí sí hubiera sido un santuario histórico, ¿ya? Pero en este caso es un santuario nacional. Es una reserva nacional. Dentro de Machu Picchu, no, ese es un santuario histórico. Manglares, ¿no? En este caso, Manglares, ¿qué cosa sería? Es un santuario nacional. Pampa Galeras. Pampa Galeras sí es una reserva nacional. Manu y Tingo María son parques nacionales. El único que es reserva sería Pampa Galeras. Alternativa C. Muy bien, de esta forma hemos concluido con nuestra clase del día de hoy. Y bueno, pues espero que se encuentren muy bien. Y los espero el día de hoy en la tarde para que podamos desarrollar nuestro apoyo académico. Bueno, me despido de ustedes. Cuídense mucho, chicos.